muy frecuente. Vamos a hablar de fracturas supracondilias, fracturas de cóndilo humeral, epitróclea, tróclea, húmero distal y epicóndilo. Bueno, lo primero que vamos a hablar son las fracturas supracondilias, de las fracturas más temidas y de una de las urgencias traumatológicas que tenemos dentro de lo pediátrico. ¿Qué es una fractura supracondilia? Son las fracturas localizadas en la metáfisis distal del húmero, justo proximal a la línea de fisaria de la región distal del húmero. Es muy importante por la urgencia, puede tener probables secuelas, complicaciones de la misma lesión, y es una de las lesiones más temidas de la fractura supracondilia. Es una fractura muy temida y una fractura muy frecuente. Estábamos, el 10% de las lesiones de miembro superior se dan en la región supracondilia, ya sean leves o graves, pero un 10% es un número bastante importante. El 75% dentro de las fracturas de codo, el 75% son en la región supracondilia. La edad de mayor producción de este tipo de lesiones es entre los 5 y los 7 años, es más frecuente en los varones, en el brazo no dominante. Y el mecanismo casi por excelencia es el de la hiperextensión, caída en hiperextensión. También se puede dar en hiperflexión, pero son mucho menos frecuentes. Y el 2% está asociado a lesiones de muñeca, de radio distal. Fíjense en un corte coronal, en un corte axial del húmero. Fíjense que en la región supracondilia hay una zona entre la fosa olecraniana y la coronoidea, donde podemos ver lo fina que es la región supracondilia, y por eso se producen este tipo de lesiones en esa zona. El examen físico es muy importante, habitualmente es bastante aparatoso y es bastante florido. La clínica es dolor, impotencia funcional y deformidad del miembro, muy importante. Eh, Hay un signo que se llama signo de la arruga, que es cuando la metáfisis distal es como que pellizca la piel y se puede dar como una pequeña umbilicación en la piel. El signo de Kimson, que es ese hematoma en la región anterior del húmero, del húmero distal. Hay que hacer un examen vascular, neurológico, y siempre ver lesiones asociadas como la región de la muñeca. El examen físico es muy importante y a la vez muy difícil, porque son pacientes que vienen con mucho dolor, con mucha deformidad. Entonces, aparte de doloridos, vienen impresionados ellos, los padres o los que los traen. Entonces, pero bueno, hay que tomarse 2 minutitos y hacer alguna serie hacer un buen examen físico antes de cubrirlo con vendas o hacerle una férula, porque después eso tenemos que cotejarlo en la historia clínica, y es muy importante para ver si esto es algo urgente o no es urgente. ¿Estamos? Siempre las fracturas supracondilias son fracturas que hay que resolverlas rápidamente, pero una tiene más urgencia que otra. Examen físico neurovascular, a ver el pulso, ver en los rellenos capilares, es muy importante. Acuérdense que por el codo pasan 3 nervios, mediano, radial y cubital. Hay que evaluar cada uno y ver si hay alguna lesión en alguno de ellos. Dentro de lo que es el diagnóstico por imágenes, no hace falta grandes estudios, con estudios radiográficos es suficiente y nos da mucha información. ¿Qué proyección tenemos que hacer? Un frente y un perfil de codo. ¿Qué podemos ver en la radiografía de frente y perfil de codo? Fíjense, podemos trazar algunas líneas que nos van a ayudar a ver si es algo normal o patológico. Una de ellas es la línea humeral anterior, que tiene que caer en el capitellum, en la mitad del capitellum, y otra es la radio capitelar. Esa es muy importante, la radio capitelar, porque es la que nos ayuda a diferenciar si hay o no una luxación de la cabeza del radio, que son las fracturas tipo Montegia. O sea, hay que tenerlas en cuenta, eh, porque a veces los codos, yo me meto un poquito en Montegia, pero porque es importante. A veces las fracturas de Montegia no tienen tanta clínica, pero dejar pasar una fractura de Montegia a veces es grave. Eh, Después otra en la radiografía de frente, también podemos ver la línea radiocapitelar,
donde trazando una línea por el medio del radio tiene que pasar por el medio del cóndilo. Hay un ángulo que es el ángulo de Bauman, donde trazamos una línea que va por el centro de la diáfisis del húmero, trazamos la perpendicular y después trazamos una línea en la fisis. Ese ángulo nos tiene que dar entre 15 y 20 grados. Si está alterado, puede ser que haya un colapso de la columna. En la radiografía de perfil, fíjense acá una lesión que puede pasar totalmente inadvertida, que es la que hablaba recién. Esta es una luxación de la cabeza del radio, una luxación anterior. Como les digo, a veces no pueden dar mucha clínica, pero es muy importante diagnosticarla para darle un tratamiento específico. Otra imagen, otro signo que nos puede dar la radiografía de perfil es el signo de la lágrima, que es cuando se une las dos fosas, anterior y posterior, del húmero distal, y cuando hay alguna alteración o alguna lesión mínima, se puede ver interrumpida ese tipo de lesión. Y vemos justamente la línea radiocapitelar que no cruza por el capitellum, sino que cruza en la región más proximal, es una luxación del radio. Esta es bueno, lo que hablábamos recién, la misma imagen, donde trazamos la línea y uno puede ver que no ves ninguna lesión, ninguna fractura. A veces se puede pasar desapercibido, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. Pedir radiografías, si hace falta repetir la radiografía, si no es una radiografía sacada con una buena técnica, porque se nos pueden pasar este tipo de lesiones y es grave. ¿Cómo se clasifican las lesiones de supracondilias? Con la clasificación de Garland, de 1 a 3. Las tipo 1 son fracturas sin desplazamiento, donde a veces lo único que podemos ver es el signo de la almohadilla grasa, y no se ve claramente un signo de fractura, o a veces podemos ver alguna pequeña solución de continuidad, pero vemos indemnidad en la columna anterior y posterior. En las tipo 2 tenemos una ruptura de la pared anterior y con continuidad de la pared posterior, y esta puede ser mínimamente desplazada o con mayor desplazamiento o rotación, que es las dos, estas se dividen en 2 y 2B, según la literatura. Y en las tipo 3, donde hay un desplazamiento completo del 100%. Dentro de las fracturas tipo 3, tenemos 3A y 3B según el tipo de desplazamiento. ¿Cuál es la más frecuente? La 3A, que es la que tiene un desplazamiento posteromedial de la región distal de la articulación. Hablando un poco en cuanto al tratamiento, si uno va a la literatura y es estricto con la literatura, uno puede ver que el tratamiento puede ser desde un yeso braquipalmar, reducción cerrada de yeso, reducción cerrada y fijación interna, reducción abierta y fijación interna o tracción. Si uno va a lo estrictamente lo que se hace habitualmente, tanto en nuestra clínica como en otros lados, la reducción cerrada de yeso es poco frecuente y la tracción ya casi que no existe. Lo que más se hace es un yeso braquipalmar en el caso de una Garland tipo 1, o una reducción cerrada y fijación interna, o reducción abierta y fijación interna en el caso de las tipo 2 y 3, según la corrección o la reducción que logremos con nuestras maniobras. Yo les decía, las tipo 1, que se realiza un yeso braquipalmar, inicialmente puede ser una férula durante una semana y evaluar, en el caso de que no estemos completamente seguros. Es importante ver si no hay colapso de la columna medial, ya que se consideraría una tipo Garland 2 y a veces hay que hacer algún tipo de reducción e inmovilización con fijación interna. Cuando hablamos de fijación interna es una osteodesis. ¿Cuánto tiempo se coloca el yeso en las Garland tipo 1? Habitualmente 4 semanas, y se puede hacer alguna radiografía de control en el tratamiento. Las Garland tipo 2 se puede hacer un yeso braquipalmar en el caso de las no desplazadas, o una reducción cerrada y fijación interna en el caso de que haya rotación o algún compromiso con mayor desplazamiento. ¿Qué tenemos que evaluar en el tratamiento de las Garland tipo 2? Ya sea tratamiento con yeso o con reducción cerrada y fijación interna en su tratamiento. Evaluar que no haya un desplazamiento secundario, ver que no haya impactación o colapso de alguna de las columnas, en varo o en valgo, porque son angulaciones que no se remodelan. Ver
un examen vascular y neurológico, que es raro tener alguna lesión en las Garland tipo 2. Las Garland tipo 3 no se realiza yeso braquipalmar ni reducción cerrada y yeso. Lo que habitualmente se hace es la reducción cerrada y fijación interna o una geodesis. Y en el caso de que no logremos una buena reducción con las maniobras, se realiza una reducción abierta y fijación interna. Feli. En cuanto a tratamiento quirúrgico, algunas premisas: hay que colocar clavijas lisas para no dañar la fisis, tratar de que la angulación entre una y otra, la angulación sea 40 grados hacia proximal y 10 grados a posterior. Eh, hay que atravesar la cortical contralateral, digamos, la opuesta. Nunca hay que tratar de pinear distal a la epitróclea, y nunca colocar una aguja porque no logramos una buena contención a la rotación. Los tipos de enclavijado o montaje en la fractura supracondilia son diversos y todos tienen un buen resultado. Pueden ser clavijas cruzadas, que es lo que habitualmente hacemos, pero también en algunos casos podemos hacer clavijas del lado externo de forma divergente o paralelas. ¿Cómo se hace para la preparación del paciente? Bueno, dependiendo del quirófano de cada uno y el espacio que tenga cada uno, se coloca en camilla en decúbito dorsal. Necesitamos arco en C, lógicamente, para poder hacer la reducción. Hay una maniobra cuando está el signo de la arruga, que es la maniobra de ordeñe, porque se mete el braquial anterior en la región metafisaria. Entonces, para poder reducirlo, primero tenemos que hacer la maniobra de ordeñe para que el músculo salga de ese atrapamiento que tiene en la región metafisaria. Luego de este ordeñe, hacemos una tracción en el eje, vemos la evaluación del varovalgo y y hacemos una flexión, compresión sobre el olecrano. Dependiendo el desplazamiento que tengamos en las Garland tipo 3, si es 3A o 3B, si el desplazamiento es posteromedial, la forma en la que se realiza la reducción y donde es más estable la fractura es en pronación, y cuando el desplazamiento es lateral o posterolateral, es más estable con el antebrazo en supinación. Cuando ya hacemos la tracción, vemos el varovalgo, lo flexionamos y hacemos esta estabilización tanto en pronación como en supinación y logramos una buena reducción anatómica, se produce la estabilización. En algunos casos o en algunos hospitales, instituciones, a veces si uno no tiene ayuda o por ahí, una de las técnicas es la de colocar un vendaje en flexión, para poder pinearlo en ese momento. Cuando no logramos una buena reducción, tanto en varo, en valgo o en desplazamiento antero-posterior, se puede hacer una reducción abierta. Lo hacemos habitualmente un abordaje lateral, donde podemos lograr una buena reducción y luego se lo estabiliza con una osteodesis, ya sea cruzada o lateral. Estos son algunos montajes, ya sea, como les digo, clavijas cruzadas, clavijas divergentes de externo, ya también pueden ser de cefálico a caudal, es otro tipo de estabilización. Hay algunos trabajos que hablan sobre los diferentes tipos de montajes, ya sea cruzados, divergentes o paralelos del lado externo, y no hay grandes diferencias en cuanto a la estabilización. Sí es verdad que cuando hay montajes cruzados hay mayor riesgo de lesión del nervio cubital, debido a que la clavija que va desde el lado cubital a externo pasa muy cerca del canal epitrócleo del cráneo. Posterior a la estabilización, se coloca una férula de yeso. El tiempo de consolidación de estas fracturas, bueno, es similar a las otras, de 4 semanas. Se lo va viendo con radiografía.
Hay un protocolo cuando tenemos estas fracturas supracondilias, donde hay compromiso vascular, eh, que se hace cuando hay una fractura supracondilia de húmero sin presencia de pulso. Se, se procede a la reducción inmediata de la fractura de húmero, ya sea con o sin estabilización, y se ven porque ahí puede haber tres tipos digamos, de caminos. Que haya buen pulso y buena perfusión, se hacen los cuidados postoperatorios comunes, digamos, normales, lo que haríamos con lo que hablábamos recién. Si la mano está rosada, pero no tiene pulso, se la observa, porque puede ser un espasmo de la arteria humeral. En el caso de que la mano esté blanca y no tenga pulso, lo que se debería hacer es una exploración por un cirujano vascular o un cirujano de mano que esté habituado a hacer este tipo de exploraciones. En el caso de hacer la exploración, se hace un abordaje anterior de codo para liberar o ver si hay alguna lesión en la arteria humeral. ¿Cuáles son las complicaciones en las fracturas supracondilias? De estas hemos tenido algunas. Lesiones neurológicas, la literatura habla del 5 al 19%. La verdad que nosotros tenemos poca complicación en cuanto a lesiones vasculares, en lesiones neurológicas. 45% puede comprometer el radial, 35% el mediano y 20% el cubital. Lesiones vasculares, de 5 al 17%, también es infrecuente. Síndrome isquémico de Volkmann, donde se produce una retracción de ciertos grupos musculares. Alguna deformidad angular, que eso lo vemos en el tiempo. Pérdida de movilidad de la articulación. Miositis osificante, necrosis vascular e infecciones. Eso un poco en panorama de lo que es fractura supracondylar. Las segundas en frecuencia de las fracturas del codo son las fracturas de cóndilo lateral. El 16% de las fracturas de codo corresponden a este segmento. Se da entre los 5 y los 10 años y el mecanismo de producción es de varo y extensión y abulsión o avulsión según por los músculos epicondilios que se encuentran ahí. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es importante hacer una radiografía de frente y de perfil, y si tenemos dudas, hacer la radiografía oblicua, porque muchas veces estas lesiones, fíjense, bueno, esta es muy evidente, ¿no? En el frente es una fractura de cóndilo humeral súper evidente, pero a veces tenemos dudas y cuando hacemos la radiografía de oblicua, como vemos en el lado derecho, digamos, de la pantalla, de la diapositiva, la vemos mucho más evidente, estamos mucho más separados. Como les digo, eso sirve lógicamente cuando hay dudas, cuando en la radiografía de ahí del lado izquierdo es muy, muy evidente, ¿no? ¿Cómo son las clasificaciones? Se basa en la localización del trazo de la fractura a través de la epífisis del cóndilo humeral, y hay una clasificación que es la Milch 1 o Milch 2, según si es una Salter-Harris 4 o si es una Salter-Harris tipo 2. La clasificación de Jacobs es un poco más ilustrativa y nos ayuda un poco a diferenciar lo que es tratamiento ortopédico de tratamiento quirúrgico. La tipo 1 es una fractura donde es incompleta, tipo bisagra, pero sin desplazamiento. La fractura tipo 2 es una fractura completa del cóndilo, con desplazamiento variable, sin rotación. Y la fractura tipo 3 la tipo 3 es una fractura completa con desplazamiento y rotación del fragmento. El diagnóstico importante es la radiografía, habitualmente con la radiografía es suficiente, y si el frente y el perfil no nos dejan tranquilos, tenemos que hacer una radiografía oblicua y en algunos casos comparar con el brazo con el codo contralateral. En las de Jacobs tipo 1, donde la fractura es incompleta, sin desplazamiento, se inmoviliza con yeso braquipalmar entre 4 y 6 semanas. Habitualmente el desplazamiento es menor, el gap tiene que ser menor a 2 milímetros de desplazamiento. Se hace radiografías semanales para ver si hay desplazamiento, y un 10% de ellos puede haber un desplazamiento con la consecuente entrada a quirófano para estabilizar. En el caso de las Jacobs tipo 2, son desplazadas pero con congruencia articular, se hace una reducción cerrada y se fija con clavijas.
Y en las radiografías, en las Jacobs tipo 3 o 2, que son inestables, donde hay cierta movilidad del fragmento, se puede hacer una reducción abierta y fijación interna, con clavijas también la fijación, tratar de hacerlo lo antes posible para evitar riesgo de necrosis del cóndilo humeral. Se hace el abordaje externo de Kocher y se puede fijar con clavijas en el caso de ser niños y tornillos si es más grande, digamos, mayor, cerca de la adolescencia. Los tipos de montajes en las fracturas de cóndilo humeral varían y lo ideal siempre es buena divergencia. Lógicamente acá no hay pines cruzados porque la fractura es solamente en el lado externo, digamos el cóndilo humeral externo, entonces hay que lograr una buena divergencia en el caso de tener dos, o tres también con buena divergencia. No colocar en estos casos clavijas paralelas. ¿Por qué? Porque no logramos compresión, digamos, ¿no? O se puede producir falta de congruencia o falta de estabilización, digamos, inestabilidad en el fragmento. Si son dos pines cruzados, tienen que ser mayor a 60 grados de divergencia. Eh, entonces, estos primeros montajes que yo les muestro, hay que tratar de evitarlos y lograr montajes con mayor divergencia o con tres clavijas con este tipo de divergencia. Ahí vemos que a veces nos podemos, como los cóndilo humeral, y la fractura de cóndilo humeral son fragmentos muy cartilaginosos, y a veces en niños pequeños podemos dudar de la buena reducción. Lo que podemos hacer una artrografía. Ahí vemos en la imagen que tiene seis fotos, cómo hicieron una artrografía en la última slide, donde podemos ver buena congruencia articular y nos quedamos tranquilos. Complicaciones de las fracturas de cóndilo humeral: retardo en la consolidación, falta de consolidación, digamos, la pseudoartrosis, espolón lateral, que es bastante habitual, es algo que a veces lo vemos en pacientes que posterior a los meses de la fractura de cóndilo humeral vienen con una pequeña protuberancia en la región externa del codo, eh, una mala alineación en varo o en valgo, deformidad en cola de pez cuando hay cierta rotación del fragmento, alguna lesión nerviosa aguda, es raro, y parálisis tardía del nervio cubital en el caso de que haya un valgo progresivo. Eso puede hacer que el nervio cubital se vaya estirando, digamos, tenga que tener más recorrido y se tenga alguna parestesia en la región del territorio del nervio cubital. La fractura de epitróclea es la tercera en frecuencia. Tanto la epitróclea como el epicóndilo son fracturas que habitualmente están asociadas a lesiones, a luxaciones de codo, más en los niños más grandes, digamos, en la adolescencia o preadolescencia. El mecanismo es extensión y valgo. ¿Y qué criterio usamos nosotros para ver si el tratamiento es quirúrgico o no? El desplazamiento. En cuanto a las fracturas de epitróclea y de epicóndilo, tanto el tratamiento quirúrgico como los no quirúrgicos, yo he tenido resultados muy parecidos. El codo suele quedar con bastante rigidez, porque se suelen asociar a luxaciones, suelen hacer rigidez del codo, pero suelen lograr después movilidad completa, como le digo, ya sea con tratamiento quirúrgico, con una estabilización con clavija o con un tornillo, como cuando se realiza una inmovilización y posterior rehabilitación. Indicación absoluta de tratamiento quirúrgico o exploración es si el fragmento del epitróclea está encarcelado interarticular. Lógicamente que eso no es aceptable. Pasamos a las fracturas de tróclea, súper infrecuentes. Son lesiones de Salter y Harris tipo 3 o tipo 4. Puede ser incompleta la tipo 1, completa sin desplazamiento de la tipo 2 y desplazamiento y rotación del fragmento de la tipo 3, muy similar a la clasificación del cóndilo humeral. El tratamiento es igual que las de cóndilo humeral, las tipo 1, yeso braquipalmar, tipo 2,
que son completas sin desplazamiento, reducción cerrada y fijación interna, y las tipo 3, reducción abierta y fijación interna cuando hay un desplazamiento con rotación del fragmento. Epifisiolisis de húmero distal es una patología también muy infrecuente, se da en niños pequeñitos o neonatos durante el trabajo del parto, o puede ser en alguna lesión por maltrato. En esos casos hay que pensar que en niños neonatos todo el contenido del codo es cartilaginoso, más que nada la tenemos que sospechar a la lesión porque ver es difícil de verla. Eh, a veces nos tenemos que apoyar en algún otro método de diagnóstico por imágenes. ¿Qué se hace? Reducción y fijación con clavijas de la epifisiolisis de la fisis distal del húmero. Las fracturas de epicóndilo son infrecuentes, pueden ser avulsivas y están asociadas a luxaciones. Cuando no hay desplazamiento, el tratamiento es con una inmovilización braquipalmar, y con desplazamiento mayor a 3 milímetros, que es el gap, similar al de la epitróclea, una reducción cerrada de fijación interna o reducción abierta de fijación interna, según si logramos o no una reducción. En el caso que esté encarcelado el fragmento, lógicamente que tenemos que hacer una exploración y retirar el fragmento y estabilizarlo en el lugar que debe. Para hacer una conclusión de esta parte de miembro superior, diríamos que la fractura de clavícula es muy infrecuente y el tratamiento es conservador. Fractura de escápula es súper infrecuente y el tratamiento siempre es conservador. El húmero proximal, gran remodelación, suele ser tratamiento conservador. Las mediofisarias tienen indicación quirúrgica en aumento, o sea, cada vez la indicación quirúrgica cada vez se hace más frecuente, son fracturas más inestables. Las supracondilias son urgencias, son quirúrgicas tipo 2 y 3, y pueden dejar secuelas. Las de cóndilo lateral suelen ser quirúrgicas, las de tróclea son infrecuentes pero quirúrgicas. Tanto epitróclea como fracturas de epicóndilo hay que buscarla cuando hay luxaciones. O sea, si hay una luxación, son raras las luxaciones puras en los chicos, suele estar asociada a algún grado de fractura. O sea, cuando hay una luxación y se realiza una reducción, hay que hacer una radiografía y si hay dudas, apoyarse en otro método de diagnóstico por imagen. La epifisiolisis de húmero distal se da en niños muy pequeños y hay que pensarla en el caso de que sospechemos un maltrato. Hay algunos estudios que hablan sobre el retraso en el tratamiento quirúrgico en las fracturas de supracondila tipo 2 y tipo 3, lógicamente sin lesión vascular o sin compromiso vascular. Eh, sobre el tiempo, o sea, habitualmente estas fracturas, ¿cuándo suelen caer a la guardia? Ustedes lo saben bien, a la tarde-noche o a la noche. O sea, ese es el horario típico. Ninguna supracondilia, sería muy raro tener un paciente con una supracondilia que te venga a las 8 o las 9 de la mañana. Suelen venir a la tarde-noche o a la noche. ¿Y qué suele pasar con esos pacientes? Suelen venir de un cumpleaños o de algún lugar donde han comido. ¿Cuándo se cumple el ayuno? 2 de la mañana, 3 de la mañana. Hay varios artículos que hablan sobre la posibilidad, digamos, de en estos pacientes atrasar el tratamiento hasta un horario más prudente, digamos 6, 7, 8 de la mañana, y se da que los resultados son hasta favorables debido a que el personal médico está más descansado, el anestésico está más descansado, entonces, lógicamente, cuando no hay compromiso vascular. En el caso de una fractura con mucho desplazamiento, con mucho compromiso, con alguna afectación creciente, lógicamente que en el momento que haya que entrar, hay que entrar. Entonces, cuando pase una fractura supracondilia sin compromiso vascular, no hace falta eh, molestar al traumatólogo infantil, sino esperar a un momento más prudente y hacerlo a las 7 de la mañana, todos más descansados, y el resultado va a ser el mismo. Muchas gracias.